Cuando Valentina dijo que quería romper, yo estaba agachado al lado de su sillón de ejecutivo de 6 cifras, con un destornillador en la mano. El sillón había estado chirriando últimamente, y ella decía que eso afectaba su estado de ánimo para trabajar. Sebastián, terminemos. Estaba de pie frente a la ventana, a contraluz. Su traje a medida color gris humo dibujaba una silueta afilada y elegante. Estoy aburrida de esto. Mientras hablaba, tomó una tarjeta negra del escritorio, la sostuvo entre 2 dedos y me la lanzó como si fuera un papel inservible. La tarjeta dio 2 vueltas en el aire y cayó al suelo junto a mi rodilla con un pequeño y seco plop. Todavía tenía el destornillador manchado de aceite en la mano y las puntas de los dedos se sentían un poco frías. Levanté la vista para mirarla. El skyline del distrito financiero de Metrópolis B brillaba detrás de ella, como esparcido con diamantes en polvo. Ella se alzaba en medio de esa luz, como una reina de hielo, sin siquiera pestañear. Vale, dije, solo una palabra. Ella se quedó paralizada un instante. No era una duda, era que no había procesado lo que acababa de oír. Como una máquina de precisión a la que de repente se le atasca un tornillo, el ritmo de sus engranajes se desajustó por un momento. Se giró para mirarme. En aquellos ojos almendrados, siempre llenos de hielo, apareció por primera vez una emoción que pude entender, desconcierto. ¿No me has oído bien? Su voz subió medio tono. He dicho que terminamos. Dejé el destornillador en la caja de herramientas, la cerré y me limpié los dedos llenos de aceite con un trapo. Te he oído. ¿Que estás aburrida? Vale, entendido. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Vi como el fino collar de platino que llevaba en el cuello tembló ligeramente. Permaneció en silencio unos segundos y luego, señalando con la barbilla la tarjeta negra en el suelo, dijo, toma esa tarjeta, es una compensación. Eché un vistazo. Era la tarjeta secundaria de Valentina. No sabía cuál era su límite, pero seguro que era suficiente para que un simple informático como yo, con un sueldo de 800 euros, pudiera rascarme la barriga durante años. No la cogí. No hace falta, dije, levantándome y sacudiendo la inexistente pelusa de los bajos de mis pantalones. Me mudo a mi casa, me voy esta misma noche. El rostro de Valentina se ensombreció al instante. Se acercó al sofá, se sentó y cruzó las piernas. Con los dedos, comenzó a golpetear rítmicamente sobre sus rodillas. Eso era lo que hacía cuando estaba disgustada. La conocía desde hacía un año y lo sabía muy bien. Sebastián, me llamó por mi nombre completo, su voz se volvió varios grados más fría. ¿Estás seguro? Seguro. No dije nada más. Me di la vuelta y salí de la oficina. En el momento en que la puerta se cerró a mis espaldas, oí un ruido sordo desde dentro, como si algo se hubiera estrellado contra la pared. Podría haber sido el cenicero de cristal, o podría haber sido su teléfono del trabajo. No estaba seguro, y no miré atrás. Mi puesto de trabajo estaba en el piso 12, en un rincón del departamento de Ti. Una mesa de 80 centímetros de ancho, un ordenador de sobremesa viejo, una taza para beber agua y una planta de hiedra a punto de morir. Llevaba 2 años ahí. Después de empezar a salir con Valentina, me preguntó si quería mudarme al piso de arriba y ser su asistente personal. Le dije que no, que en Ti estaba bien. Pensándolo ahora, esa fue probablemente la primera vez que se enfadó conmigo. Mientras recogía mis cosas, el compañero de al lado, Javier, se acercó y me preguntó en voz baja, Sebastián, esto es, voy a dimitir, dije. Ah, sí, ¿tan de repente? No es tan repentino. Metí la taza y la planta de hiedra en una caja de cartón. Tenía que haberlo hecho hace tiempo. Javier abrió la boca, pero no preguntó nada más. Llevaba muchos años en la empresa y ya había visto de todo. Lo mío con Valentina, no había nadie en todo el grupo Flores que no lo supiera. Una presidenta ejecutiva y un informático de a pie. Qué buen material para cotilleos. Cuando salí de la empresa ya estaba oscuro. El calor de la noche de julio me golpeó en la cara como una ola. Con la caja de cartón en brazos, me quedé en la entrada del edificio y eché un vistazo atrás, hacia aquella torre de cristal de 42 plantas. Las 4 letras del grupo Flores brillaban en lo alto con una luz blanca y fría. Aparté la mirada y pedí un coche con la aplicación. Desde el ático de Valentina hasta mi piso de alquiler en el barrio marginal, el coche tardó 40 minutos. Saqué la maleta y la caja de cartón del maletero, subí hasta el 5º piso y abrí la puerta metálica desconchada. 30 metros cuadrados, un dormitorio, un baño, alquiler de 120 euros al mes. La pintura de las esquinas estaba algo húmeda y el aire olía ligeramente a moho. Abrí la ventana para ventilar, dejé la caja sobre la mesa y encendí el ordenador. En mi biblioteca de Steam había 47 juegos, la mayoría de los cuales ni siquiera había abierto después de comprarlos.
En el año que estuve con Valentina, el tiempo que dediqué a los juegos no superaba las 20 horas en total. A cualquier hora, tenía que atender cualquier necesidad que tuviera ella. Trabajando hasta el amanecer, le preparaba una cena. ¿Que el coche se averiaba? Tenía que arreglarlo esa misma noche. ¿Algo en casa se estropeaba? Me llamaba y yo iba. Yo no era su novio. Era su reparador personal, su chico para todo y su cubo de basura emocional. Abrí el Elden Ring, subí los gráficos al máximo, pedí una barbacoa para llevar y abrí una lata de refresco de cola bien fría. El aroma de la parrillada mezclado con las burbujas del refresco estalló en mi lengua. Mientras en la pantalla se iluminaban las enormes letras rojas de "Has muerto", me recosté en el respaldo de la silla y exhalé profundamente. No hubo desgarro, ni llanto. Solo una sensación de alivio tras la liberación. Mi teléfono se iluminó. Era un mensaje en el grupo de la empresa. Lo abrí y vi que alguien había escrito de forma anónima: ¿oísteis que echaron a Sebastián, el de ti? Silencio total en el grupo durante 3 segundos, y luego se armó un escándalo. ¿En serio? Ya decía yo, ese tipo de relación no podía durar. Ay, pobrecito Sebastián, es buen chico, qué pena. ¿Pena de qué? Al menos él se acostó con la presidenta, ya puede darse por satisfecho. Puse el grupo en modo no molestar y apagué la pantalla del teléfono. Afuera, por la ventana, llegaba el ruido de las fichas de mahjong al ser barajadas en el sótano, los gritos de los vecinos jóvenes que se peleaban, y el maullido de un gato callejero que sonaba como el llanto de un bebé. Esos ruidos antes me parecían estridentes, pero ahora, al escucharlos, los sentía casi familiares. Me subí las mangas, me comí el último pincho de cordero y seguí jugando. A las 2 de la madrugada, cuando la reina Valquiria me estaba dando una paliza tras otra, el teléfono vibró. Era un mensaje de Valentina por WhatsApp. «Se te han quedado algunas cosas aquí». Respondí con una sola palabra: «Tíralas». Y luego la bloqueé directamente. Lo hice con fluidez, de una sola vez, igual que ella me había lanzado la tarjeta negra. Cuando terminé, me di cuenta de que tenía una sonrisa en los labios. Joder, qué placer. Capítulo 2. El café helado de la sala de descanso. Al día siguiente de la ruptura, fui a trabajar como de costumbre. Sí, no había dimitido. Ayer salí con la caja pensando en hacerlo, pero después de dormir y despertar, me lo pensé mejor. ¿Por qué tenía que irme yo? No había hecho nada malo. Así que a las 7:50 llegué a la empresa, pasé la tarjeta, subí, me senté en mi mesa de 80 centímetros. Encendí el ordenador y empecé a gestionar los partes de trabajo que había dejado a medias el día anterior. Javier me vio y se le saltaron los ojos de la cara. ¿No habías dimitido? Lo pensé mejor. ¿Para qué voy a dimitir si no tengo otro trabajo? Me bebí un sorbo del café soluble que acababa de preparar en mi taza desconchada. El mercado laboral está difícil. Javier puso una expresión que decía: este chico está jugando con fuego, negó con la cabeza y no dijo nada más. A las 10 de la mañana, fui con mi taza desconchada a la sala de descanso a por agua. La sala de descanso estaba en el piso 16, en la misma planta que la oficina de Valentina. No lo hice a propósito. Es que la máquina de agua de la planta de ti se había estropeado y el servicio técnico dijo que no la repararían hasta la tarde. La puerta de la sala de descanso estaba entreabierta. Justo cuando llegaba, oí voces desde dentro. La señora Flores está hoy con una cara tremenda. En la reunión de esta mañana dejó al de marketing, Ramón, hecho polvo. Y no solo a Ramón, también a Clara, de finanzas. Le dijo que sus informes parecían deberes de niños de primaria. ¿No os habéis fijado? Hoy la señora Flores llevaba gafas de sol. ¿Y qué tiene de malo llevar gafas de sol? Las llevó durante toda la reunión, de principio a fin. Se le habrán hinchado los ojos de llorar. Un breve silencio, y luego unas risas ahogadas. ¿No será por ese tal Sebastián, el de ti? ¿Y si no? He oído que ayer, después de que él saliera de su despacho, se oyeron unos cuantos golpes dentro. Anda, anda, la presidenta ejecutiva sufriendo por amor. ¿Qué va? Es solo que no está acostumbrada. Piensa, si tienes un perro durante un año y de repente se te escapa, te sientes mal durante un par de días. Entré. En la sala de descanso se hizo el silencio absoluto. Las 3 empleadas se quedaron con las tazas en la mano, con una expresión que las delataba. Habían sido sorprendidas robando, con las mejillas primero encarnadas y luego pálidas. No las miré. Fui directamente a la máquina de café y pulsé el botón. El café goteó dentro de mi taza y el aroma se extendió por el aire. Las 3 salieron de la sala como si se las llevara el diablo. La última tropezó casi con el marco de la puerta. Me quedé apoyado en la encimera, bebiendo mi café tranquilamente. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre el suelo, brillante. Mientras bebía, la puerta volvió a abrirse. Era Valentina. No llevaba gafas de sol,
pero sí los ojos un poco hinchados. Su traje de chaqueta negro a medida marcaba su cintura esbelta. Llevaba tacones de 10 centímetros. Toda ella parecía un cuchillo recién afilado. Cuando me vio, sus pies se detuvieron un instante. Luego entró como si nada, cogió una taza y se acercó a la máquina de café, sin mirarme ni una sola vez. Yo tampoco la miré a ella. Seguí bebiendo mi café. En la sala de descanso solo se oía el zumbido de la máquina. Su café estuvo listo. Lo llevó a sus labios, dio un sorbo e inmediatamente frunció el ceño. Está muy amargo, dijo, como si hablara consigo misma, o como si me lo dijera a mí. No respondí. Dejó la taza y finalmente se giró para mirarme. Aquellos ojos almendrados tenían unas venillas rojas visibles. El rojo del lagrimal aún no se había desvanecido del todo. Sebastián, dijo con voz muy baja, ¿me has bloqueado? Sí. ¿Por qué? Estamos rotos, ¿para qué tener contacto? Inhaló profundamente. Su pecho se elevó y descendió una vez. Vi cómo sus nudillos, agarrados al asa de la taza, se volvían blancos. Tus cosas, tíralas ya, la interrumpí. Sus labios se apretaron formando una línea recta. Algo brilló en sus ojos, pero se contuvo. De acuerdo, dijo. Luego se dio la vuelta y, con sus tacones de aguja, se fue sin mirar atrás. No bebió ni un sorbo más de su café. Miré aquel café abandonado. En la superficie del líquido marrón oscuro flotaba una fina capa de burbujas que se iban rompiendo. Antes, cuando ella tomaba café, yo lo preparaba 10 minutos antes de que llegara. A la temperatura justa, con una cucharada y media de azúcar y un tercio de leche. Tenía la boca muy delicada. Si no estaba perfecto, no lo bebía. Terminé mi café, limpié la taza y bajé al piso 12. Por la tarde, apareció un correo electrónico en el sistema interno de la empresa, de parte de Valentina. Decía, a partir de hoy, en la sala de descanso ya no se servirá café soluble. Se instalará una máquina de café de especialidad, para conocimiento de todos. Leí el correo, cerré la ventana y seguí tecleando código. Juanito, el compañero de al lado, acercó la cabeza y bajó la voz. Sebastián, ¿qué crees que significa esto? Siempre hemos tenido café soluble gratis, ¿por qué cambiar de repente? Ni idea, dije. Juanito se acercó aún más, misterioso. He oído que hoy la señora Flores cogió un café en la sala de descanso, dio un sorbo y lo dejó. ¿Será que le supo muy mal? Puede ser, pero el de especialidad es mucho más caro. ¿Desde cuándo es tan generosa la señora Flores? No respondí. Mis dedos seguían golpeando el teclado. Solo yo lo sabía. Lo que Valentina encontró amargo no fue el café soluble. Lo que encontró amargo fue que ese café no lo había preparado Sebastián. A las 6 en punto, salí del trabajo. Al salir del edificio, vi el Mercedes Maybach gris plata de Valentina aparcado en la puerta. La ventanilla estaba un poco bajada. Su perfil, bajo la luz del atardecer, parecía una estatua silenciosa. No disminuí el paso. Fui directamente hacia la estación de metro. Detrás de mí sonó la puerta del coche al abrirse y cerrarse, y luego el rugido profundo del motor. No miré atrás. El metro iba hasta arriba de gente. Me dejé llevar por la corriente, pasé la tarjeta, bajé las escaleras, esperé en el andén. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sebastián, ¿de verdad te vas así sin más? Lo miré 2 segundos. Borrar, bloquear, sin pausa. El metro entró en la estación y el viento me revolvió el pelo. Subí al vagón, me apoyé en la barandilla junto a la puerta y cerré los ojos. De repente, una imagen cruzó mi mente. Hacía un año, en esta misma estación, en este mismo vagón. Esa noche habíamos trabajado hasta tarde. Valentina, contra todo pronóstico, se ofreció a llevarme a casa. Le dije que no hacía falta, que cogía el metro. Se quedó en la puerta del edificio mirándome mientras me dirigía a la estación y de repente gritó, Sebastián. Me di la vuelta. Estaba bajo las luces de aquel edificio de cristal de 42 plantas, a contraluz. No pude ver su expresión. Hasta mañana, dijo. Hasta mañana. Esa fue, probablemente, la vez que más dulce fue conmigo en todo aquel año. El metro llegó a mi estación. Abrí los ojos y salí del vagón. En el andén había mucha gente. La luz de las vallas publicitarias era cegadora. Aceleré el paso, salí de la estación y entré en las calles estrechas del barrio marginal. El ruido de las fichas de mahjong al barajarse, los gritos de los vecinos jóvenes peleándose, el maullido de los gatos callejeros. Llegué a casa, encendí el ordenador y seguí jugando. Cuando en la pantalla se iluminaron las enormes letras rojas de Has muerto, dejé el mando a un lado, cogí el teléfono, abrí una aplicación de búsqueda de empleo y empecé a mirar ofertas. Miré durante media hora, envié 3 currículos, apagué la luz y me acosté a dormir. No soñé nada. Día 3 después de la ruptura. A trabajar. Escribir código.
comer, escribir código, salir del trabajo. Día 4 después de la ruptura. Lo mismo. Día 5 después de la ruptura. Viernes. Por la tarde, sonó el teléfono de mi mesa. Sebastián, sube un momento. Era la voz de Valentina. ¿Sobre qué? Pregunté. Silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. El sillón vuelve a chirriar. Capítulo 3. El sillón vuelve a chirriar. La oficina de Valentina estaba en el piso 42. Toda esa planta era solo su despacho y una sala de juntas. Los pasillos estaban alfombrados con moqueta de un gris oscuro que amortiguaba cualquier sonido. No se oían los pasos. Me quedé frente a su puerta y llamé. Adelante. Al abrir, Valentina estaba sentada en su sillón de ejecutivo, con un montón de papeles esparcidos delante y un bolígrafo entre los dedos. Hoy llevaba una blusa blanca de seda, con el primer botón desabrochado que dejaba ver un pequeño trozo de su clavícula. El pelo lo llevaba recogido de forma despreocupada, con unos cuantos mechones sueltos cayendo sobre sus orejas. No iba maquillada, o llevaba un maquillaje muy ligero. Entré y me quedé frente a su escritorio. ¿Por dónde chirría? Ella no levantó la vista. Siguió mirando sus papeles y señaló con el bolígrafo debajo del asiento. Escúchalo tú mismo. Esperé 3 segundos en silencio. El sillón no chirriaba en absoluto. Ella estaba sentada allí, inmóvil. ¿Cómo iba a hacer ruido? No oigo nada, dije. Por fin levantó la cabeza. En sus ojos almendrados había algo que no supe identificar. Agáchate y escucha. La miré sin moverme. Ella me miró a mí. En la oficina solo se oía el zumbido constante del aire acondicionado central. Al final, fui yo quien se movió primero. Rodeé su silla, me agaché y, fingiendo que revisaba la base y los tornillos, simulé que hacía una inspección. En realidad, no había ningún problema. El mismo día que rompimos, yo mismo había reparado esa silla. Había apretado los tornillos al máximo y lubricado las ruedas. Como mínimo, estaría silenciosa durante 6 meses. No tiene nada, dije, levantándome y sacudiéndome las manos. Puede que lo hayas oído mal. No lo he oído mal, dijo ella. Entonces es una alucinación tuya. Su expresión cambió. El bolígrafo trazó una larga línea de tinta sobre el papel. Sebastián, dijo mi nombre en voz baja, muy seria. Señora Flores, ¿alguna otra indicación? ¿Tienes que hablarme así? ¿Y cómo debería hablarle? La miré fijamente. ¿Me enseña, señora Flores? En un instante, sus ojos se enrojecieron. Ese rojo en el lagrimal se extendió como una mancha de tinta, rápida e imparable. Bajó la cabeza y cerró el expediente. Su voz sonó un poco ronca. No es nada. Puede salir. Me di la vuelta y me fui. Cuando llegué a la puerta, oí su voz a mis espaldas. Sebastián, ¿de verdad, no te duele nada? Mi mano ya estaba sobre el pomo. Alguien pasaba por el pasillo. El sonido de sus zapatos sobre la moqueta era un leve y apagado golpeteo. Giré la cabeza para mirarla. Estaba sentada detrás de aquel enorme escritorio. El sol de la tarde bañaba su perfil de un tono dorado. En sus ojos había algo roto, tan hecho pedazos que no se podía volver a juntar. Valentina, la llamé por su nombre completo por primera vez. Fuiste tú quien dijo que estabas aburrida. La puerta se cerró a mis espaldas. El pasillo estaba vacío. La moqueta gris oscuro se extendía hasta el final. Por la ventana del fondo entraba el sol del atardecer y alargaba mi sombra. No cogí el ascensor. Bajé los 12 pisos por las escaleras. En la caja de escaleras había mucho silencio. Solo se oían mis pasos, uno tras otro, como los latidos de un corazón. Cuando llegué al piso 20, me detuve. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Mi cabeza estaba llena de aquella expresión suya de hace un momento. La luz de sus ojos hecha pedazos, aguantándose las lágrimas con todas sus fuerzas. Inhalé profundamente, abrí los ojos y seguí bajando. Cuando volví a mi mesa, Javier se acercó y me ofreció un cigarrillo. ¿Vamos a fumar uno? Cogí el cigarrillo y lo seguí hasta la caja de escaleras. Javier, que ya pasaba de los 40, llevaba más de 15 años en el Grupo Flores. Era un viejo zorro del departamento de Ti. Encendió su cigarrillo, dio una calada y soltó una nube de humo blanco. Sebastián, te voy a dar un consejo, dijo. O cortas de raíz, o no te las des de duro. Así, a medias, solo te haces daño a ti mismo. Encendí el mío y no dije nada. Esa chica, la señora Flores, es cierto que es un poco orgullosa y de genio vivo, pero contigo ha sido de verdad. Javier se sacudió la ceniza. Piénsalo, tú, un simple informático de a pie, ¿cómo has podido entrar y salir del despacho de la presidenta durante un año entero? ¿De verdad crees que nadie se dio cuenta? Javier, di una calada, fue ella quien pidió terminar. Cuando una mujer dice que quiere terminar, 9 de cada 10 veces es mentira, Javier negó con la cabeza. Solo quiere que el hombre la busque.
Pero tú, ella te dice que terminamos y tú dices que vale. No juegas con las reglas de nadie. No pude evitar soltar una risa. ¿De qué te ríes? Hablo en serio. Javier aplastó la colilla en el cenicero. Si realmente no te importara, ¿de qué te reías? Poco a poco, mi sonrisa se fue borrando. Javier, no es que no me importe. También apagué mi cigarrillo. Es que me importa tanto que no puedo permitirme que me importe. Javier me miró unos segundos, me dio una palmada en el hombro y no dijo nada más. Al salir del trabajo, en lugar de ir directamente a casa, fui a un puesto callejero cerca de la empresa. Pedí un plato de almejas salteadas, una berenjena asada, 3 brochetas de alitas de pollo y una botella de cerveza. Cuando estaba a mitad de la comida, sonó el teléfono. Era el número de Valentina, el que yo había bloqueado. No contesté. Sonó de nuevo. Tampoco contesté. A la tercera, respondí. Sebastián. Su voz temblaba, como si hubiera estado llorando, y con un claro tono de embriaguez. ¿Dónde estás? ¿Has bebido? ¿Qué te he preguntado dónde estás? Al fondo se oía un ruido ensordecedor. Música. Gente hablando. Parecía un bar. ¿Dónde estás bebiendo? Pregunté. ¿Qué más te da? Su voz se hacía cada vez más fuerte. Sebastián, ¿no habías dejado de preocuparte por mí? ¿No me habías bloqueado? Entonces, ¿para qué coges el teléfono? Pásaselo a alguien que esté a tu lado. No quiero. Valentina. No, no y no. Se oyó el ruido de algo que se caía, luego su grito, luego el tono de llamada cortada. Miré la pantalla del teléfono, llamada finalizada. Me quedé 3 segundos en silencio. Luego me levanté, pagué la cuenta y pedí un coche. Sabía dónde estaba. Durante ese año juntos, cada vez que estaba de mal humor, iba a ese bar. En la última planta del centro de convenciones B, solo para socios. El consumo mínimo en los reservados era de una pequeña fortuna. Llegué a la puerta del bar. El portero me miró de arriba abajo, camiseta y vaqueros. Señor, esto es solo para socios. Busco a alguien. Lo esquivé, empujé la puerta de cristal y entré. La música retumbaba, ensordecedora. Las luces eran tenues como la tinta. Busqué entre los reservados y, al final, la encontré en un rincón. Valentina estaba apoyada en el sofá. Sobre la mesa había 3 botellas vacías. Su blusa blanca de seda estaba hecha un desastre, el pelo desordenado y el maquillaje casi borrado. A su lado había un hombre trajeado que la estaba sirviendo más vino con mucho esmero. Su mano se acercaba de forma sospechosa al hombro de ella. Me acerqué y aparté la mano del hombre. ¿Y tú quién eres?, dijo el hombre levantándose. Era medio cabezón más alto que yo. No le hice caso. Bajé la vista hacia Valentina. Ella levantó la cabeza. Con los ojos vidriosos por la borrachera, me miró fijamente durante unos segundos. Y entonces, de repente, se le enrojecieron los ojos. Sebastián, levántate, te llevo a casa. Se puso de pie dócilmente, pero su cuerpo se inclinó y cayó directamente sobre mí. La sujeté y noté su fuerte olor a alcohol mezclado con perfume. El hombre me detuvo. Amigo, esta es mi amiga. ¿Tú quién eres? Su novio, dije. Valentina, al oír esas 2 palabras, sintió un escalofrío. Luego me abrazó con más fuerza. El hombre me miró, la miró a ella, soltó un bufido y se fue de mala gana. Saqué a Valentina del bar, pedí un coche y la metí en el asiento trasero. Ella se recostó sobre mi hombro. Su mejilla ardiente rozaba mi cuello. Su aliento olía a alcohol. Sebastián, dijo con voz soñolienta. Antes has dicho que eras mi novio. Palabras de borracho. No las tomes en serio. Mientes. Su voz sonó entre lágrimas. Tú eres mi novio, lo dijiste que arreglarías mi silla para siempre. El conductor nos miró por el espejo retrovisor y, discretamente, subió la mampara. No dije nada. Fuera, las farolas desfilaban una tras otra. Las luces y las sombras se sucedían en su rostro. Sebastián, me equivoqué. Hundió su cara en mi pecho, con la voz apagada. No debí decir esas palabras. Nunca me he aburrido de ti. Solo quería ver si intentarías retenerme. Siempre haces lo mismo, dije con voz tranquila. Lo que quieres nunca lo dices. Esperas que los demás lo adivinen. Si lo adivinan, te enfadas. Si no lo adivinan, también te enfadas. Ella levantó la cabeza para mirarme. Tenía los ojos rojos y lágrimas colgando de sus pestañas. Entonces lo digo ahora. No quiero que te vayas, ¿puedes quedarte? El coche tomó una curva. La luz de una farola barrió su rostro. No, dije. Y entonces las lágrimas cayeron. El coche se detuvo frente a la puerta de su urbanización. La ayudé a bajar y la entregué al guardia de seguridad. Súbela, le dije al guardia. Sebastián. Ella se soltó del guardia y caminó hacia mí, tambaleándose. No te vayas. Di un paso atrás. Valentina, has bebido mucho. Mañana cuando despiertes, seguirás siendo la gran señora Flores,
y yo seguiré siendo el pequeño Sebastián de ti. Entonces no quiero ser la señora Flores, gritó Cassie. No quiero la empresa, no quiero el dinero, no quiero nada, vuelve conmigo, por favor. El viento de la noche sopló, revolviendo su pelo por completo. Estaba bajo la farola de la entrada de su urbanización. El maquillaje corrido, la ropa arrugada, un tacón perdido en algún lugar. Estaba descalza de un pie, apoyada en el suelo. Esa Valentina altiva, elegante y fría, en ese momento estaba tan desastrosa como una gata empapada por la lluvia. La miré en silencio durante mucho tiempo. Vete a casa, dije al final. Luego me di la vuelta y me adentré en la oscuridad de la noche. Detrás de mí, llegó su llanto roto por el viento, intermitente, como cristales hechos añicos. No miré atrás. Capítulo 4. Sus 72 horas. El sábado por la mañana, me despertaron los golpes en la puerta. No eran golpes, era un aporreo. Sebastián, abre. Me di la vuelta en la cama y tapé mi cabeza con la almohada. Los golpes continuaron durante unos 5 minutos y luego cesaron. Justo cuando pensaba que se había ido, mi teléfono empezó a vibrar. Número desconocido. La bloqueaba y ella cambiaba a otro, como si jugáramos al juego del topo. Al final, contesté. Baja, dijo. Su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado frotando papel de lija contra metal. Valentina, hoy es sábado. Quiero dormir. Si no bajas, no me voy de aquí. Como quieras. Colgué y seguí durmiendo. Después de unos 20 minutos, de repente se armó un alboroto abajo. Alguien gritaba, alguien se reía, alguien silbaba. Me levanté, me asomé a la ventana y miré hacia abajo. Valentina estaba en la calle, sosteniendo un gran cartel. En él, escrito con rotulador, había 4 letras torcidas y desiguales. Sebastián, me equivoqué. Llevaba una camiseta blanca arrugada, el pelo recogido en una coleta descuidada, la cara lavada y los ojos hinchados como nueces. A su alrededor se había formado un corro de vecinos curiosos, unos con el móvil en la mano, otros haciendo fotos, había incluso quien había empezado una transmisión en vivo. ¡Hostia!, exclamé, mientras me ponía la ropa a toda prisa y bajaba las escaleras. Cuando llegué abajo, Valentina me vio y sus ojos se iluminaron un instante, pero luego volvieron a apagarse. ¿Para qué has bajado?, dijo. ¿No querías seguir durmiendo? Baja ese cartel. No lo bajo, Valentina. A menos que aceptes volver conmigo. Entre los curiosos que nos rodeaban se oyeron gritos de ánimo. Alguien gritó, amigo, acéptale ya, otro dijo, qué chica más maja, y otro, si no la aceptas tú, la acepto yo. Miré a Valentina. Sostenía el cartel con los brazos temblorosos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se negaba a dejarlas caer. El sol le daba de lleno en la cara, iluminando hasta los más finos vellos de su piel. Sube primero conmigo, dije. Ella se quedó atónita un momento, luego asintió con entusiasmo, casi dejando caer el cartel. Entre los curiosos se oyeron risas y aplausos amables. Me di la vuelta y subí las escaleras. Ella, con el cartel en brazos, me siguió escaleras arriba haciendo puff, puff con unas chanclas que había encontrado no sé dónde. Al entrar en el piso, se quedó en la puerta, mirando con cautela los 30 metros cuadrados de mi alquiler. La pintura descascarada en las esquinas, el viejo aire acondicionado que zumbaba, la papelera llena de envases de comida para llevar, y mi ordenador con la pantalla encendida. Siéntate, le dije, señalando la única silla que había. Ella se sentó dócilmente, apoyó el cartel en sus rodillas y puso las manos sobre él, con la obediencia de una colegiala que ha hecho una travesura. Habla, dije, apoyado en el alféizar de la ventana con los brazos cruzados. ¿Decir qué? Lo que quieras decir. Bajó la cabeza, mirando el cartel que descansaba sobre sus rodillas. Permaneció en silencio un largo rato. Sebastián, antes, fui muy mala contigo. No dije nada. Te hacía arreglar cosas, preparar cenas, estar a mi disposición a todas horas. Su voz se fue haciendo cada vez más baja. Nunca te pregunté si querías, si estabas cansado. Creo que, nunca te di las gracias ni una sola vez. Sus lágrimas cayeron sobre el cartel, emborronando la palabra equivoqué hasta hacerla irreconocible. Me había acostumbrado a que todo el mundo girara a mi alrededor. Me acostumbré a que me trataras bien. Pensé que era lo normal. Levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. Hasta que te fuiste. Entonces entendí que no lo era. Nadie está obligado a tratarte bien. Se levantó. El cartel se deslizó hasta el suelo. El sillón vuelve a chirriar, dijo. Anoche me senté en él y no paraba de chirriar. Llamé a alguien del mantenimiento para que lo arreglara. Me dijeron que estaban los tornillos flojos, que los apretaron y ya. Pero después de apretarlos, seguía chirriando. Y luego descubrí que no era el sillón. Su voz temblaba. Era yo misma la que temblaba. Sentada en ese sillón,
no dejaba de temblar, porque allí todo tiene tu huella. Dio un paso hacia mí. El grifo lo arreglaste tú. El ordenador lo configuraste tú. El coche lo reparaste tú. Hasta la taza donde tomo el café la compraste tú. Dijiste que esa taza aislaba bien el calor y no quemaba. Se detuvo frente a mí y levantó la cabeza para mirarme. Sebastián, nunca supe que una persona pudiera dejar tantas cosas en la vida de otra. Todavía tenía los ojos inyectados en sangre, a punto de sangrar, pero las lágrimas seguían sin caer. Después de que te fueras, no pude dormir ni una sola noche. Me daba vueltas en la cama, repasando cada palabra que te dije, cada cosa que hice durante este año. Y entonces me di cuenta, nunca te dije que me gustabas, ni una sola vez. Creí que lo sabrías, dijo ella. Creí que lo sabías todo. Lo sabía, dije. Ella se quedó atónita. Sabía que te gustaba, dije. Me pedías que arreglara cosas no porque necesitaras un reparador, sino porque buscabas una excusa para tenerme cerca. Trabajabas hasta el amanecer y me pedías cena no porque tuvieras hambre, sino porque querías verme. Me llamabas a altas horas de la noche para arreglar el coche no porque estuviera realmente averiado, sino porque ese día había hablado 2 palabras de más con la chica nueva del departamento. Ella se quedó completamente atónita. ¿Lo sabías todo? Lo sabía. Entonces, ¿por qué? Porque estaba cansado, la interrumpí. Valentina, estar contigo me cansaba mucho. Esta frase cayó como un cubo de agua fría que la empapó de pies a cabeza. Estás acostumbrada a estar por encima de todos. Quieres algo y nunca lo dices. Esperas que los demás lo adivinen. Si lo acierto, consigo una mirada tuya. Si me equivoco, días de mal humor. No soy tu accesorio, soy una persona. Sé que eres una persona. No lo sabes, negué con la cabeza. En tu mente, yo soy solo una función más de tu vida. Algo que activas cuando lo necesitas y apagas cuando no. Cuando dijiste que terminábamos, tu tono fue el mismo que cuando apagas el ordenador. Entonces las lágrimas cayeron por fin. Lo siento, se agachó y escondió su rostro entre las rodillas. Lo siento, lo siento, lo siento. Me quedé frente a ella, mirándola mientras se encogía en el suelo. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre sus hombros temblorosos. Valentina, me agaché para ponerme a su altura. No tienes que pedir perdón. No has hecho nada malo. Solo te han acostumbrado a querer de esa manera. Y yo no estoy acostumbrado a que me quieran así. Ella levantó la cabeza, con los ojos nublados por las lágrimas. Entonces, ¿puedes enseñarme a querer a alguien? Silencié durante mucho tiempo. No, dije. Su mirada se apagó al instante, como una vela que se apaga con el viento. Porque yo tampoco he aprendido. La tarde del sábado, Valentina se fue de mi casa. No volvió a llorar ni a suplicar. En la puerta, se giró para mirarme. Sebastián, no pienso rendirme, dijo. Dijiste que no has aprendido a querer a alguien. Pues yo tampoco voy a aprender. Voy a quererte a mi manera. Voy a volver a conquistarte. La puerta se cerró a sus espaldas. Me quedé junto a la ventana viendo cómo salía del edificio y se adentraba en la luz del sol de julio. No miró atrás. Su espalda se mantenía completamente recta, otra vez la orgullosa Valentina de siempre. Solo que aún llevaba aquel cartel en las manos. Sebastián, me equivoqué. Me apoyé en el alféizar y encendí un cigarrillo. En el callejón, desde abajo, llegaba de nuevo el ruido de las fichas de mahjong al barajarse. Capítulo 5. La ofensiva de la señora Flores. El lunes por la mañana, fui a trabajar como siempre. Al llegar al edificio de la empresa, vi un montón de gente agrupada en la entrada. Me abrí paso entre la multitud. En la puerta había una enorme cesta de flores, tan grande que podrían caber 2 personas dentro. De la cesta colgaba una pancarta roja con letras doradas enormes que decía: Sebastián, ¿quieres ser mi novio? Valentina Flores. Toda la empresa estaba allí, de pie, mirándome al unísono. Sin cambiar mi expresión, rodeé la cesta, pasé la tarjeta y entré. A mis espaldas estalló una ovación ensordecedora. En el ascensor, Javier se acercó a mí con una expresión de estar disfrutando del espectáculo. Sebastián, ¿qué está pasando? La señora Flores te está cortejando. Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Está escrito en la pancarta. Puede que alguien esté gastando una broma pesada. ¿Una broma? El sello y la firma de la señora Flores están ahí puestos. No dije nada. El ascensor llegó al piso 12. Salí y descubrí que mi mesa estaba llena de desayunos. Leche de soja, palitos fritos, dumplings pequeños al vapor, crepes de huevo, sándwiches, ensalada de frutas, al menos una docena de cosas diferentes, ocupando por completo mi mesa de 80 centímetros. Cada cosa llevaba pegada una nota con la letra de Valentina. No sabía que te gusta, así que compré un poco de todo. Arranqué las notas y repartí el desayuno entre mis compañeros. Ellos comían mientras me animaban. Sebastián, acéptala ya,
Sí, sí, este despliegue es para sentirse orgulloso. No les hice caso. Encendí el ordenador y me puse a trabajar. A las 10 de la mañana, el sistema interno de la empresa lanzó un anuncio para todos los empleados. A partir de hoy, Sebastián, del departamento de TI, asciende a director técnico, con el salario duplicado. Para conocimiento general, Valentina Flores. Todo el piso 12 estalló. Javier fue el primero en acercarse a mí, con los ojos como platos. Dios mío, Sebastián, te han ascendido a director. Miré fijamente el anuncio durante 3 segundos. Luego cogí el teléfono fijo de mi mesa y marqué el número directo del despacho de Valentina. Sonó 2 veces y contestó. Sí, su voz tenía un deje de satisfacción. Retira el anuncio. ¿Por qué? No lo necesito, pero tu nivel técnico es suficiente para ser director. Valentina. Silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. ¿Crees que te he ascendido solo porque quiero volver contigo? ¿Acaso no? Sebastián, su voz se volvió de repente muy seria. El parche que solucionaste el mes pasado en la vulnerabilidad del sistema le ahorró a la empresa una pérdida potencial de 1.300.000 euros. Esto no lo sabías, ¿verdad? Esta vez el que se quedó en silencio fui yo. He leído todos tus informes técnicos, todos los proyectos que has hecho, todos los problemas que has resuelto, lo sé todo, dijo con voz suave. Te ascienden porque lo mereces. No tiene nada que ver con que quiera volver contigo. De acuerdo. Entonces no retiro el anuncio. Colgué el teléfono, levanté la cabeza y me di cuenta de que todo el departamento de TI me estaba mirando. ¿Qué miran? Dije sin expresión. A trabajar. A la hora del almuerzo, la comida en el comedor de la empresa se había vuelto repentinamente mucho más abundante. Gambas picantes, costillas de cordero asadas, mariscos variados, puros platos de categoría. La señora que servía la comida me dijo con una sonrisa, la señora Flores ha dicho que a partir de ahora el comedor tendrá menús de mejor calidad. El dinero extra lo pone ella de su bolsillo. Cogí mi bandeja y busqué un rincón para sentarme. Apenas llevaba 2 bocados, cuando alguien se sentó frente a mí. Valentina. Llevaba una bandeja con exactamente la misma comida que la mía. No quedaba sitio en el comedor, dijo. Miré a mi alrededor, al menos 1/3 de las mesas estaban vacías. No la desenmascararé. Ella comía despacio, en silencio. Antes nunca comía en el comedor de la empresa. Su asistente le subía la comida al despacho. ¿Está bueno?, preguntó. Sí, me alegra. Comimos en silencio durante un par de bocados. De repente, dejó los palillos y me miró con seriedad. Sebastián, sé que no te gusta que intente conquistarte a base de dinero. Lo de la cesta de flores y el desayuno era para que supieras que lo digo en serio. El ascenso es porque realmente lo mereces. Lo de mejorar la comida del comedor, es porque una vez dijiste que la comida de aquí era muy mala. Cuando terminó de hablar, bajó la cabeza otra vez y empezó a pinchar el arroz en su plato con los palillos. No tienes por qué sentirte presionado. Solo quiero ser buena contigo. No necesitas corresponderme ni sentir que me debes nada. La gente entraba y salía del comedor, y de vez en cuando nos miraban. Observé a Valentina, que tenía la cabeza baja y pinchaba su arroz, y de repente recordé algo de hace un año. En esa época acabábamos de empezar a salir. Un día trabajamos hasta muy tarde. Ella estaba tan hambrienta que le dolía el estómago. Rebusqué por toda la oficina y solo encontré unos fideos instantáneos. Los preparé y se los llevé. Ella dio un bocado, frunció el ceño y dijo que estaban muy malos. Y luego se terminó el tazón entero hasta el último fideo. Cuando terminó, se limpió la boca y dijo, Sebastián, a partir de ahora me harás tú la comida todos los días. En ese momento yo solté una risa y le dije que sí. Y más tarde, de verdad le hice la comida todos los días. Valentina, la llamé. Ella levantó la cabeza. La comida del comedor, la verdad, está mejor que antes. Sus ojos se iluminaron de repente, como si alguien hubiera encendido una estrella dentro de sus pupilas. A las 6 de la tarde, salí del trabajo puntual. Al salir del edificio, vi el Mercedes Maybach gris plata aparcado en la puerta. Valentina estaba apoyada en la puerta del coche, con una taza de café en la mano. Cuando me vio salir, se acercó a mí y me ofreció el café. Está a la temperatura justa, 1,5 cucharadas de azúcar, 1/3 de leche, dijo. Me aprendí la receta del café que me preparabas antes. Cogí el café y di un sorbo. ¿Qué tal?, preguntó. En su mirada había expectación y nerviosismo. Demasiado dulce. Su expresión se derrumbó al instante. Pero, di otro sorbo, se puede tomar. Sus ojos se iluminaron de nuevo. Mañana le pondré menos azúcar, dijo. Mañana te traeré otro. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia su coche. A los pocos pasos, se giró y me saludó con la mano. Sebastián, hasta mañana. El sol de la tarde alargaba su sombra,
Su sonrisa, bajo la luz dorada, era tan hermosa que casi resultaba excesiva. Con esa taza de café demasiado dulce en la mano, me quedé donde estaba, viéndola alejarse con el coche. Un compañero que pasaba a mi lado dijo en voz baja: Sebastián, ¿cuánto tiempo piensa la señora Flores seguir conquistándote? Bebí un sorbo de café, no lo sé, pero no tiré el café. Capítulo 6. Grietas. El acoso de Valentina duró un mes entero. Cada mañana, ponía un café en mi mesa, a la temperatura justa, con cada vez menos azúcar, hasta pasar de demasiado dulce a estar perfecto. Cada mediodía, cogía su bandeja y se sentaba frente a mí, comiendo lo mismo que yo. A veces decía unas palabras, a veces solo comía en silencio. Cada noche, me esperaba en la puerta del edificio de la empresa, me ofrecía un café y decía hasta mañana. Ya no volvió a enviar cestas de flores, ni a colgar pancartas, ni a montar grandes despliegues para impresionarme. Solo usaba la forma más torpe, poco a poco, para decirme una cosa: está aprendiendo a quererme de la manera que a mí me gusta. El revuelo en la empresa pasó de la ebullición a la temperatura ambiente. Todo el mundo se acostumbró a ver a la señora Flores en el comedor cada día y a verla esperando a Sebastián en la puerta cada tarde. Incluso había quien apostaba a cuándo cedería Sebastián. Yo no dije nada. El café lo bebía, la comida la comía, y cuando ella me esperaba, yo pasaba, cogía el café y seguía. Pero la palabra volver no la pronuncié ni una sola vez. Un viernes, un mes después, trabajé hasta tarde. Eran más de las 9. Cuando salí de la oficina, el edificio estaba casi vacío. Llegué a la puerta y vi que Valentina todavía estaba allí, con una taza de café en la mano. El viento de la noche soplaba, revolviéndole el pelo. Su chaqueta de traje la envolvía bien ajustada. En lugar de sus tacones de aguja, llevaba zapatos planos. ¿Cuánto llevas esperando?, pregunté. No mucho, dijo. Cogí el café y di un sorbo. Tibio. No era la temperatura de recién hecho, sino la de algo que lleva mucho tiempo reposando y se ha enfriado un poco. ¿A qué hora empezaste a esperar? Vaciló un momento. A las 6. 3 horas. Valentina, si trabajo hasta las 12, ¿vas a esperar hasta las 12? Sí. ¿Estás enferma? Ella se quedó atónita un instante, luego bajó la cabeza y dijo con voz muy suave: sí, estoy enferma. Tengo una enfermedad que se llama Sebastián. El viento nocturno hacía susurrar las hojas de los plátanos de sombra en la calle. La miré de perfil, con la cabeza baja. La luz de la farola dibujaba su contorno con suavidad. Vamos, te llevo a casa, dije. Ella levantó la cabeza, con los ojos brillantes. ¿Me llevas? Has esperado 3 horas. Te llevo una vez y quedamos en paz. Esbozó una sonrisa leve, como esas flores que se abren silenciosamente en la noche. Caminamos juntos bajo la oscuridad. Al pasar junto a un supermercado de 24 horas, ella se detuvo. Sebastián, quiero estofado japonés de brochetas. ¿No dices que nunca comes comida de la calle? Antes no, ahora sí. Entré al supermercado, compré 2 estofados y nos sentamos en el banco de la entrada. Ella mordió con cuidado una bola de pescado y se quemó, dando pequeños sorbos de aire para refrescarse. ¿Está bueno?, pregunté. Buenísimo. Sus ojos se arqueaban como lunas crecientes. ¿Cómo es posible que no supiera lo bueno que está esto? Porque antes eras la señora Flores. Se detuvo en medio de la masticación. Luego tragó lentamente. Ahora también soy la señora Flores, dijo en voz baja. Pero también puedo ser la señora Flores que come estofado japonés de brochetas. No respondí. Las luces de neón del mercado nocturno parpadeaban a lo lejos. La luz del supermercado proyectaba nuestras 2 sombras en el suelo, muy alargadas. Sebastián, dijo de repente, ¿te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Asentí. Fue hace 2 años, mi tercer día en el Grupo Flores. Era la formación para los nuevos empleados del departamento de TI, en la sala de juntas del piso 16. Cuando Valentina entró por la puerta, todo el mundo se puso de pie, todos menos yo. No fue por rebeldía. Es que en ese momento yo estaba agachado debajo de la mesa arreglando el proyector. Ella entró por la puerta. El tic-tac de sus tacones sobre el suelo era nítido. Se detuvo frente a la mesa de juntas y miró hacia abajo, al hombre agachado en el suelo. ¿Qué haces? Arreglar el proyector. ¿Eres de TI? Sí. Cuando lo arregles, ven a mi despacho a presentarte. Luego se dio la vuelta y se fue. Más tarde arreglé el proyector y fui a su despacho a presentarme. Ella estaba sentada en su sillón de ejecutivo y me recorrió de arriba a abajo con la mirada. A partir de ahora, todo lo que se estropee en la empresa, lo arreglas tú. De acuerdo, señora Flores. Ese fue el comienzo de nuestra historia. Cuando te pedí que vinieras a mi despacho, dijo Valentina mordiendo una tira de algas marinas, hablando con la boca medio llena, en realidad no fue porque supieras arreglar cosas. Entonces, ¿por qué fue?
Ella me miró, luego desvió la mirada hacia su vaso de estofado, porque la forma en que estabas agachado en el suelo era muy bonita. Por poco me atraganto con la bola de pescado. Valentina, ¿ya entonces estabas pensando en conquistarme? No, se sonrojó. Bajo la luz de la farola se veía perfectamente. Es solo que me pareciste diferente a los demás. Los demás, cuando me veían, parecía que veían a un tigre. Tú, en cambio, estabas agachado en el suelo, apretando tornillos, sin siquiera mirarme. Te miré. No me miraste. Te miré de reojo. Se quedó atónita un momento y luego soltó una carcajada. Esa fue la primera vez que la veía reír así desde la ruptura. No era una sonrisa cortés, ni una sonrisa educada. Era una risa genuina, desprevenida, con los ojos arqueados como dos lunas, la punta de la nariz ligeramente arrugada, mostrando una hilera de dientes blancos y parejos. Hermosa. Sebastián dejó de reír y me miró con seriedad. ¿Qué viste de reojo? Vi a una mujer de muy mal genio, solo eso, y vi que llevaba unos tacones que no le quedaban bien. Ella se quedó paralizada. En el talón llevabas una tirita, dije. Lo vi de un vistazo. Bajó la cabeza y miró fijamente la punta de sus pies. Eran zapatos nuevos. Me rozaban. Su voz era muy suave. Ese día tuve reuniones todo el día. Se me hicieron 2 ampollas en los talones. Por la noche, cuando me los quité en casa, la tirita estaba pegada al calcetín. Me dolió tanto que no paraba de llorar. Nunca me lo dijiste, porque soy la señora Flores. Levantó la cabeza para mirarme. Tenía los ojos enrojecidos. La señora Flores no puede sentir dolor, la señora Flores no puede llorar, la señora Flores no puede decir que sus zapatos le quedan mal. Pero Sebastián, la señora Flores también es una persona. Se puso de pie y tiró el vaso vacío del estofado a la basura. Acompáñame a casa. La llevé hasta la puerta de su urbanización. Se quedó en la entrada, sin entrar de inmediato. Sebastián, gracias por acompañarme esta noche. No hay por qué. Vaciló un momento, luego dio un paso adelante, se puso de puntillas y me dio un beso ligero en la mejilla. El contacto de sus labios con mi mejilla no duró ni un segundo, como una pluma que cae sobre la superficie del agua. Buenas noches. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo. Sus tacones hacían tac, tac, tac sobre el suelo, como la carrera de un conejo asustado. Me quedé bajo la farola. La calidez de sus labios aún permanecía en mi mejilla. Y entonces sonreí. Una sonrisa muy pequeña. Capítulo 7. El espejo roto. Después de aquello, mi relación con Valentina entró en una especie de equilibrio sutil. No éramos novios, pero tampoco simples amigos. Ella me traía café cada mañana, comía conmigo al mediodía y me esperaba en la puerta de la empresa cada noche. Yo lo aceptaba todo sin rechazar ni corresponder. Javier decía que la estaba teniendo colgada, que no estaba bien. Yo le decía que no la tenía colgada, que estaba esperando. ¿Esperando qué? A que deje de andar con pies de plomo. Javier no entendió y yo no le expliqué. La actitud de Valentina hacia mí, después de la ruptura, había pasado de ser estruendosa a ser cautelosa. Tenía miedo de decir algo malo, de hacer algo malo, de volver a alejarme con un mal paso. Esa cautela la veía yo, y en el fondo no me gustaba. Aquella Valentina altiva, que daba órdenes y mandaba, no debería vivir así, ni siquiera por mí. El punto de inflexión llegó en octubre, un fin de semana. Había aceptado un trabajo por cuenta propia para hacer el sistema de seguridad de una empresa emergente. Me pasaría el fin de semana entero en sus instalaciones. Valentina, no sé cómo se enteró, pero el sábado por la mañana apareció en la puerta de esa empresa con una bolsa térmica en la mano. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Se lo pregunté a Javier. Me alargó la bolsa térmica. Seguro que no has desayunado. Dentro había un tazón de gachas de arroz con cerdo, unos empanadillas fritas y un café a la temperatura justa. Me senté en un rincón de la sala de servidores a desayunar. Ella se quedó a mi lado en silencio, mirándome comer. ¿No tienes que ir a la empresa?, pregunté. Hoy es sábado. Los sábados antes también trabajabas. Antes era antes. Ahora es ahora. Bebí un sorbo de las gachas. Estaban tibias, no quemaban. El huevo milenario estaba cortado en trozos muy pequeños, y la carne magra también estaba muy picada. No parecía comprado. ¿Lo has hecho tú? Se sonrojó un poco. Sí. ¿Desde cuándo sabes cocinar? Llevo un mes aprendiendo. Bajó la cabeza y se miró las uñas. Las empanadillas fritas son congeladas. Las gachas las hice yo. Es la primera vez, puede que no estén muy buenas. Bebí otro sorbo. Para ser sincero, estaban normales. Las gachas demasiado espesas, con poca sal, y el huevo milenario olía un poco a pescado. Pero me las bebí hasta la última gota. ¿Están buenas?, preguntó con expectación. Pasables. Sus ojos se iluminaron un instante y luego se apagaron rápidamente.
pasables, significa que no están muy buenas. Me quedé atónito. Ya era capaz de entender lo que no decía con palabras. Para ser la primera vez, están muy bien, dije. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, una curva muy pequeña. Por la tarde hubo un problema en la sala de servidores y estuve liadísimo. Valentina se quedó sentada en una silla del rincón, mirando tranquilamente su teléfono, y de vez en cuando levantaba la vista para mirarme. Así estuvo hasta las 8 de la noche, cuando por fin resolví el problema. Mientras recogía mis herramientas, descubrí que Valentina se había quedado dormida en la silla. El teléfono se le había deslizado sobre el regazo. La pantalla aún estaba encendida, mostrando su conversación con su asistente. Señora Flores, aplazamos la reunión de las 3 de la tarde. Cancelarla. ¿Y la de mañana por la mañana? Cancelarla también. Este fin de semana no estaré en la empresa. Si hay algo, mándeme un mensaje. Me agaché frente a ella y la miré dormida. Sus pestañas eran muy largas, proyectando una pequeña sombra. Tenía los labios ligeramente apretados y una pequeña arruga en medio del entrecejo. Ni siquiera dormida se relajaba del todo. Antes también dormía así, siempre con el ceño fruncido, como si estuviera resolviendo algún caso complicado incluso en sueños. Alargué la mano y con la yema del dedo presioné suavemente esa arruga en su entrecejo. Su ceño se movió un poco y luego se fue relajando poco a poco. Sebastián, murmuró algo confuso, sin que se supiera si estaba despierta o seguía soñando. Retiré la mano, me puse de pie y le cubrí los hombros con mi chaqueta. Vamos, te llevo a casa. Ella abrió los ojos, confusa, se los frotó como un gato recién despertado. ¿Qué hora es? Las 8:30. Ah, de repente se despejó del todo. No ha cenado, no tengo hambre. No puede ser, tienes que cenar. Se puso de pie y la chaqueta se le resbaló de los hombros. Yo sé que cerca de aquí hay un restaurante de fideos buenísimo. Te llevo. Me cogió de la muñeca y me empujó hacia la salida. Bajé la vista hacia mi muñeca, cogida por su mano. No me solté. El restaurante de fideos estaba en un callejón antiguo. Era muy pequeño, solo 5 o 6 mesas. La dueña era una señora mayor de 60 y tantos años. Cuando vio a Valentina, sonrió. Valentina, ¿otra vez por aquí? Señora Clara, 2 tazones de fideos con carne de res. Uno con mucho cilantro y sin cebolla, el otro normal. Recordaba que no como cebolla. Cuando sirvieron los fideos, humeantes, ella cogió los trozos de carne de su tazón y los puso uno a uno en el mío. ¿Qué haces? No me gusta la carne de res. Mientes. El otro día en la comida, pediste 3 platos de carne de res. Se quedó atónita un momento, y luego dijo en voz baja, eso fue el otro día. Le devolví la carne a su tazón. Come. Me miró. En sus ojos había algo que daba vueltas, a punto de caer. Sebastián, ¿puedes no ser tan bueno conmigo? ¿Ser bueno contigo? Solté una risa. Valentina, ahora eres tú quien me está conquistando. Eres tú quien es buena conmigo. Entonces, ¿por qué no te comes mi carne? Porque a ti te gusta. Entonces las lágrimas cayeron. Cayeron dentro del tazón de fideos, salpicando diminutas gotas de aceite. Los clientes de la mesa de al lado nos miraron a escondidas. Valentina, come los fideos. Bajé la cabeza y seguí comiendo los míos, sin mirarla. Se secó las lágrimas, bajó la cabeza y empezó a comer los fideos a pequeños sorbos. Cuando llevaba la mitad, de repente dijo, Sebastián, si yo hubiera hecho esto antes. ¿El qué? Esto de ahora. Llorar cuando quiero llorar. Comer comida callejera cuando quiero comer comida callejera. Decir que me gustas cuando me gustas. Sin tener que aparentar, sin tener que fingir. Se terminó el tazón entero, hasta el último sorbo del caldo. Antes creía que, como soy la señora Flores, no podía bajar la cabeza, no podía mostrarme débil, no podía dejar que nadie viera mis puntos débiles. Dejó el tazón y me miró. Pero después de que te fueras, descubrí que mi mayor punto débil eres tú. La luz del restaurante era tenue y cálida, iluminando su rostro con suavidad. Sebastián, no voy a presionarte. Cuando estés listo para volver, aquí estaré. Al salir del restaurante de fideos, la acompañé a su casa. Cuando llegamos a la puerta de su urbanización, no me besó como la otra vez. Solo se quedó en la entrada y me saludó con la mano. Buenas noches. Buenas noches. Di unos pasos y de repente me llamó. Sebastián, me di la vuelta. Mañana por la mañana, te traeré café. Bajo la farola, su sonrisa era tenue, pero sus ojos brillaban con fuerza. Asentí con la cabeza y me adentré de nuevo en la noche. Dentro de mí, algo se estaba aflojando silenciosamente. Capítulo 8. Reconciliación. La gota que colmó el vaso llegó cuando menos lo esperaba. Un miércoles de noviembre, el Grupo Flores sufrió un incidente grave.
La base de datos principal de la empresa fue atacada por un virus de ransomware. Todos los datos fueron encriptados y los atacantes exigieron un rescate de 5 millones de euros. El departamento de TI llevaba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde intentando resolverlo, pero no daban con la solución. Toda la empresa quedó paralizada. Todos los sistemas detenidos, todos los archivos inaccesibles, ninguna operación podía realizarse. Las llamadas del Consejo de Administración llegaban una tras otra al despacho de Valentina. Los accionistas, con palabras duras, exigían que resolviera el problema de inmediato. A las 4 de la tarde, Valentina convocó una reunión de emergencia. La sala de juntas estaba llena. Jefes de todos los departamentos, técnicos principales, asesoría legal, relaciones públicas, un gentío impresionante. Valentina estaba en el asiento principal, con el rostro demacrado. ¿En qué situación estamos? El nuevo director de TI se secó el sudor de la frente. El virus es de un tipo nuevo. No existe ninguna herramienta de descifrado conocida. Nuestro sistema de copias de seguridad también se vio infectado. Las copias de los últimos 3 días están dañadas. Solo tenemos intacta una copia offline de hace una semana. ¿Qué porcentaje de datos se puede recuperar con la copia de hace una semana? Aproximadamente, un 60%. Los datos de esta última semana se perderían por completo. Las pérdidas estimadas superan los 8 millones de euros. El aire en la sala de juntas se congeló. 8 millones de euros. Suficiente para hundir las acciones del Grupo Flores en picada. ¿No hay otra solución?, preguntó Valentina con voz muy baja. Hemos contactado con 3 empresas de recuperación de datos. Todas dicen que necesitan al menos una semana, y no garantizan la recuperación total. ¿Una semana? Dentro de una semana no sé si el Grupo Flores seguirá existiendo. Nadie se atrevió a responder. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Javier entró jadeando. Señora Flores, Sebastián dice que puede resolverlo. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Valentina se levantó de un salto. ¿Dónde está? En la sala de servidores del piso 12, lleva allí 6 horas. Los presentes se miraron entre sí, desconcertados. ¿El exinformático del departamento de TI venía a salvar la situación? Valentina no dijo nada más. Con sus tacones de aguja, salió de la sala rápidamente. Yo había recibido la llamada de Javier a las 8 de la mañana. Me dijo que la base de datos de la empresa había sido pirateada y que todos estaban desesperados. Colgué el teléfono, me puse la chaqueta y salí de casa. Cuando llegué a la empresa, la gente de TI corría de un lado a otro como hormigas sin cabeza. Entré directamente en la sala de servidores, cerré la puerta y me puse a trabajar. El algoritmo de encriptación del ransomware era complejo, pero no imposible. Ya me había enfrentado a este tipo de virus antes. El año pasado ayudé a un cliente con un caso similar. 6 horas. Sentado frente al ordenador, mis dedos casi no se detuvieron. Las líneas de código se sucedían en la pantalla. Los ojos me escocían como si hubiera entrado arena en ellos. Las muñecas me dolían como si se fueran a romper. Pero no me detuve. Cuando la puerta de la sala de servidores se abrió, yo estaba escribiendo la última parte del script de descifrado. Sebastián, sin volver la cabeza, no me molestes. Los pasos se detuvieron a mi espalda. Luego, silencio. Mis 10 dedos volaban sobre el teclado. Escribí la última línea de código y pulsé la tecla de entrada. En la pantalla apareció una barra de progreso que comenzó a avanzar. 1%, 5%, 10%. Me recosté en el respaldo de la silla, cerré los ojos y exhalé profundamente. Cuando la barra de progreso llegó al 100%, apareció en la pantalla un mensaje en verde, descifrado exitoso. La base de datos se había recuperado. Todos los datos, intactos. Abrí los ojos y me di la vuelta. Valentina estaba de pie detrás de mí. Tenía los ojos tan rojos que parecía que iban a sangrar. Ya está, dije. Todos los datos recuperados. Ella no miró la pantalla. Me miró a mí. Has estado aquí 6 horas. Más o menos. ¿Por qué no me lo dijiste? Decírtelo no habría servido de nada. Tú no sabes programar. Sus labios temblaron. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra, grandes y gordas. Sebastián, ¿por qué lo has hecho? No habías dejado de preocuparte por mí, no te habías ido, entonces ¿por qué has vuelto? Me puse de pie y estiré las muñecas, que me dolían, porque tu empresa estaba a punto de desaparecer. ¿Y eso a ti qué te importa? Me importas tú. Ella se quedó atónita. Las lágrimas colgaban de sus pestañas, olvidadas de caer. En la sala de servidores, los servidores zumbaban y las luces indicadoras parpadeaban sin cesar. Valentina, la miré fijamente a los ojos. Este mes, cada día me has traído café, has comido conmigo, me has esperado en la puerta de la empresa. ¿Crees que no me he dado cuenta de las veces que te has quemado las manos aprendiendo a cocinar?
¿Crees que no me he dado cuenta de cuántas reuniones y compromisos has cancelado para poder comer conmigo en el comedor? ¿Crees que no me he dado cuenta de que trasladaste tu despacho a la sala de juntas del piso 12 solo para poder ver mi mesa? Ella se quedó completamente petrificada. ¿Lo sabes todo? Ya te lo dije. Tú nunca dices lo que quieres, pero las cosas que haces, yo las veo todas. Di un paso adelante. ¿Qué por qué he vuelto? Porque esta maldita empresa es lo que te dejó tu padre. Es lo que has estado defendiendo con uñas y dientes durante 5 años. Porque si desapareciera, llorarías. Yo no. Si lo harías, la interrumpí. La última vez que perdiste esos zapatos que te quedaban mal, lloraste. Y eso que solo eran unos zapatos, que no harías por esto. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas, pero éstas seguían cayendo sin control. Valentina, antes me tratabas con desprecio, me hacías estar a tu disposición a todas horas, dabas por sentado todo lo que hacía por ti. Todo eso lo recuerdo. Su mirada se apagó, como una hoguera que se apaga. Pero, continué, también recuerdo cada cosa que has hecho este último mes. Ella levantó la cabeza. En sus ojos volvió a encenderse la luz. Entonces quieres decir, no he dicho nada. La rodeé y me dirigí hacia la puerta de la sala de servidores. Primero vamos a gestionar lo de la empresa. Si las acciones siguen cayendo, el año que viene no podrás cobrar tus 500.000 euros de salario. Ella rompió a reír entre lágrimas y me siguió, como una sombra. En el pasillo, los altos directivos de la empresa estaban alineados. Cuando me vieron salir, todos comenzaron a aplaudir al unísono. Javier fue el primero en abalanzarse sobre mí y me dio una fuerte palmada en el hombro. Sebastián, sabía que tú podías. La palmada me desvió el hombro, suave, que todavía me duelen las muñecas. Valentina se acercó rápidamente y apartó la mano de Javier. Le duelen las muñecas, no lo toques. Javier se quedó atónito un momento, luego sonrió con segundas. Ah, de acuerdo, señora Flores. Valentina se sonrojó al instante, desde la punta de las orejas hasta la raíz del cuello. Por la noche, Valentina abrió una botella de vino tinto en su despacho. Después de recuperar los datos, los sistemas de la empresa volvieron a funcionar, las acciones se estabilizaron y el consejo de administración se calmó. Sus nervios, tensos durante todo el día, por fin se relajaron. Se recostó en el sofá, como si le hubieran quitado los huesos. Sebastián, gracias, dijo con la copa de vino en la mano. En sus ojos aún quedaba un brillo acuoso producto del alcohol. No hay por qué. ¿Puedes dejar de decir, no hay por qué, cada vez? ¿Qué quieres que diga entonces? Dejó la copa y me miró con seriedad. Puedes decir, sí, quiero, punto. Fuera, el distrito financiero de Metrópolis B estaba lleno de luces. Esa luz resplandeciente entraba a través del ventanal y proyectaba manchas de luz y sombras sobre su rostro. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. Luego me puse de pie, me acerqué a ella, bajé la cabeza y la miré. Valentina, levanta la cabeza. Ella levantó la cabeza. En sus ojos se reflejaba mi sombra. De ahora en adelante, lo que quieras, lo dices directamente. No me hagas adivinarlo. Se quedó atónita un momento y luego asintió enérgicamente. De ahora en adelante, no me trates como a un reparador a tu servicio. Volvió a asentir. De ahora en adelante, no vuelvas a decir, estoy aburrida, punto. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Asentía frenéticamente, como un pollito picoteando. Y una cosa más, me incliné para ponerme a su altura. Cuando uses zapatos de tacón que no te quedan bien, dímelo. Cuando se te hagan ampollas en los talones, dímelo. Si te duele, di que te duele. Si quieres llorar, llora. Conmigo, no tienes que ser la señora Flores. Las lágrimas caían como hilos de cuentas que se rompen, una tras otra. Sebastián, su voz estaba tan entrecortada que casi no podía hablar. ¿Quieres decir qué? Valentina, empecemos de nuevo. Se lanzó sobre mí y me empujó hacia atrás un paso. Enterró su rostro en mi pecho, llorando y temblando por completo, como un niño que ha sufrido una gran injusticia y por fin ha sido consolado. Dudé un momento y luego levanté la mano y la puse sobre su nuca. No llores más, se te ha corrido el maquillaje. No llevo maquillaje, dijo con voz apagada desde mi pecho. Entonces llora. Lloró aún más fuerte. Fuera, las luces de la ciudad brillaban espléndidas. Abajo, el tráfico fluía incesante. Abracé a Valentina en su despacho del piso 42. El sillón de ejecutivo permanecía en silencio en un rincón. Ya no chirriaba. Capítulo 9. La vida cotidiana de la presidenta ejecutiva. El primer fin de semana después de la reconciliación, Valentina se mudó a mi piso de alquiler. Bueno, en realidad, cogió una maleta y se instaló por las buenas. ¿Ya no vives en tu ático?, pregunté apoyado en el marco de la puerta mientras sacaba sus cosas una a una de la maleta. Es demasiado grande, da miedo estar sola.
Tampoco hace falta que te mudes aquí, 30 metros cuadrados. Si te das la vuelta, chocas con la pared. Se puso de pie, con las manos en las caderas, y miró a su alrededor. La pintura descascarada en las esquinas, el viejo aire acondicionado zumbando, la papelera llena de envases de comida para llevar. En la pantalla de mi ordenador todavía se veía la interfaz de Steam. Está bien, dijo. ¿Qué va a estar bien? Hasta el trastero de tu ático es más grande que esto. Sebastián se giró y me miró con seriedad. No importa el tamaño. Lo importante es que aquí estás tú. Sus palabras me dejaron sin saber qué decir. ¿Desde cuándo dices esas cosas? Lo aprendí de ti, sonrió y siguió ordenando sus cosas. Puso sus cremas frente a mi espejo desconchado, colgó sus trajes en mi minúsculo armario y apoyó su ordenador portátil junto al mío. El piso de 30 metros cuadrados, de repente, se sintió muy apretado. Y también, de repente, se sintió muy lleno. Por la noche, la llevé a cenar al puesto callejero de abajo. Llevaba una de mis camisetas blancas, con las mangas remangadas hasta los codos, pantalones cortos vaqueros y chanclas en los pies. Sin una gota de maquillaje, el pelo recogido en una coleta descuidada. La dueña del puesto, cuando la vio, se quedó sorprendida. «Sebastián, ¿esta es tu novia?» «Sí». La dueña la miró de arriba abajo, soltó un silbido de admiración. «¡Qué chica más guapa! Parece una estrella de cine». Valentina sonrió con los ojos arqueados. «Gracias, señora». Pedimos almejas salteadas, berenjena asada, alitas de pollo asadas y 2 botellas de cerveza. Valentina me imitaba, cogiendo las alitas con las manos y mordiéndolas. La grasa le corría por la comisura de los labios y ella buscaba torpemente una servilleta para limpiarse. «Más despacio, que nadie te lo va a quitar», le dije, alargándole una servilleta. «¿Cómo es posible que nunca supiera lo buenas que están las alitas?», dijo con la boca medio llena. «Porque antes solo comías alitas en restaurantes franceses, cortadas con cuchillo y tenedor». Tragó la carne que tenía en la boca y lo pensó con atención. «Tienes razón. La verdad es que las alitas del restaurante francés no están tan buenas como estas». El viento de la noche soplaba, revolviendo los finos cabellos que se le escapaban de la coleta. Se secó la grasa de los labios con el dorso de la mano, luego levantó su vaso de cerveza y chocó con el mío. «Salud, salud». La espuma de la cerveza se desbordó y corrió por el borde del vaso. Ella bebió un buen trago, frunció el ceño. «Amarga. La cerveza es amarga, pero me gusta». Bebió otro trago, luego dejó el vaso y se quedó mirando las farolas a lo lejos, abstraída. «Sebastián, ¿por qué cambian las personas? Porque conocen a alguien que les hace querer cambiar». Giró la cabeza para mirarme. En sus ojos bailaban las luces de la calle. «¿Esa persona soy yo? ¿Tú qué crees?». Sonrió. Una sonrisa que le arrugó ligeramente las comisuras de los ojos. «Sebastián, cada vez hablas mejor. Lo aprendo de ti». Apoyó su cabeza en mi hombro, suave, como una hoja que cae sobre la superficie del agua. «Entonces, de ahora en adelante, aprenderemos el uno del otro». En diciembre, en la cena anual del Grupo Flores, Valentina hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. La cena transcurría con normalidad. De repente, el presentador pidió a Valentina que subiera al escenario para dar un discurso. Llevaba un vestido rojo de noche. Subió al escenario y la luz iluminó su figura, como una llama ardiente. «Queridos compañeros, este año el Grupo Flores cumple 20 años. En estas 2 décadas, hemos pasado por muchas tormentas y hemos cosechado muchos logros». Hizo una pausa y recorrió con la mirada a cada persona entre el público. «Pero para mí, lo más especial de este año no es que las ganancias de la empresa hayan aumentado en tal o cual porcentaje, ni que hayamos ganado no sé cuántos clientes importantes. Lo más especial es». Su mirada encontró la mía, en un rincón. Perdí a una persona, y luego lo recuperé. Silencio total en el salón. Muchos me preguntan: «Valentina, tú que eres una presidenta ejecutiva con una fortuna de cientos de millones, ¿por qué tienes que rebajarte a conquistar a un simple informático? ¿No te da vergüenza?». Sonrió. «Les digo que no, no me da vergüenza, porque esa persona lo vale». La gente empezó a animar desde el público. «Sebastián», dijo frente al micrófono, y su voz resonó por todo el salón. «Sé que estás ahí abajo. Los tacones que llevo hoy miden 12 centímetros. Llevo 2 tiritas en los talones. Me duelen mucho». Todos giraron la cabeza para mirarme, pero no me importa el dolor, porque por fin he aprendido que, si me duele, debo decir que me duele. Inhaló profundamente. «Sebastián, te quiero». «No es la señora Flores la que te quiere, es Valentina quien te quiere. ¿Quieres subir aquí y darme un abrazo?». El salón entero estalló en un clamor. Silbidos, aplausos, gritos de ánimo, todo a la vez. Me puse de pie, atravesé la multitud y subí al escenario.
Las luces me cegaban. Cientos de ojos nos miraban fijamente. Valentina estaba en el centro del escenario. Su vestido rojo parecía una llama. Sus ojos brillaban como dos estrellas. ¿De verdad te duelen los pies?, pregunté. De verdad. Me agaché y le quité los tacones. Se quedó descalza sobre el escenario, más baja que yo, mirándome hacia arriba. Sebastián, todavía no me has respondido. ¿Responder a qué? He dicho que te quiero. ¿Y tú? La miré. Vi la expectación y los nervios en sus ojos. Vi el leve temblor de sus labios. Entonces me incliné, la levanté en brazos y la sostuve. Ella dio un pequeño grito y, por reflejo, me rodeó el cuello con los brazos. Del público estalló una ovación ensordecedora. Valentina, la susurré al oído. A partir de ahora, no uses zapatos que te quedan mal. Se le enrojecieron los ojos. ¿No vas a decir esas 3 palabras? ¿Cuáles 3? ¿Tú sabes cuáles? No lo sé. Sebastián, bajé la cabeza y apoyé mis labios suavemente en su frente. Te quiero, ¿ahora sí lo sabes? Ocultó su rostro en mi pecho y respondió con un leve apagado. Los aplausos y gritos del público casi levantaban el techo del salón. Javier soltó un fuerte silbido entre la multitud y luego comenzó a aplaudir. Bajé del escenario con Valentina en brazos, atravesé a la multitud en plena celebración y salí del salón. En el pasillo había mucho silencio. Solo se oía, a lo lejos, la música y los vítores del salón. Sebastián, dijo ella en voz baja en mis brazos. ¿A dónde me llevas? A casa. ¿Cuál de las 2 casas? Nuestra casa. Apoyó su mejilla en mi pecho y escuchó los latidos de mi corazón. De acuerdo. Capítulo 10. Epílogo. Un año después, en otoño, el Grupo Flores se mudó a su nuevo edificio central. 46 pisos, 4 más que el anterior. El despacho de Valentina estaba en la última planta. Desde el ventanal se veía todo el skyline de la ciudad. Había cambiado su sillón de ejecutivo por uno nuevo, que ya no chirriaba, porque la persona que lo reparaba ahora estaba sentada en el sofá frente a ella. Había dejado mi trabajo en el departamento de TI y había fundado mi propia empresa de ciberseguridad. La oficina estaba justo en el edificio de al lado. Valentina, desde su ventana, podía ver mi ventana. Señor Sebastián, dijo ella, recostada en su sillón de ejecutivo con las piernas cruzadas, mirándome con una media sonrisa. ¿Qué cenamos hoy? ¿Cocinas tú? ¿Por qué siempre yo? Porque ayer cociné yo. Lo que hago no está bueno. Pues tendrás que hacerlo igualmente. Hizo un puchero, cogió el teléfono y empezó a buscar recetas. El sol entraba por el ventanal y caía sobre su rostro. Llevaba una blusa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos, el pelo suelto y despreocupado. Sin maquillaje, sin tacones, sin trajes de alta costura. Pero a mis ojos, estaba mejor que nunca. ¿Qué miras?, preguntó sin levantar la vista del teléfono. Mirarte. Se le enrojecieron las puntas de las orejas. Llevamos un año y aún no te has cansado. No. Dejó el teléfono, se levantó, rodeó la mesa y se acercó a mí. Luego se inclinó y me dio un pequeño beso en los labios. Entonces mírame toda la vida. Fuera, la ciudad brillaba bajo el sol otoñal. En las calles de abajo, el tráfico fluía y la gente iba y venía. La alcancé y la atraje hacia mí. Olió el suave aroma de su cabello. Vale, fin.